Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por sumarse a esta nueva edición del ciclo de finanzas y fiscalidad organizado junto con el Club de Finanzas de la UCEMA y la UCEMA misma. En esta oportunidad tenemos la primera parte de un webinar que está pensado para una reunión hoy y la otra reunión el último viernes de noviembre para discutir las posibilidades, las necesidades y el reino de lo posible en el marco de una reforma tributaria en Argentina. Al margen de trascendidos periodísticos, esto se va a dividir en dos partes. En esta primera parte tratamos generalidades de por qué una reforma, qué es lo que sería importante tratar y cuestiones vinculadas a más generalidades. Y en la siguiente reunión, a fines de noviembre, nos vamos a concentrar más en lo que es IVA y ganancias. Así que bueno, eso, gracias a los participantes, gracias a ustedes por sumarse. Dejo el espacio a Franco Simón, actual subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación, abogado, diplomado en Derecho Aduanero y magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral. Franco. Bueno, muchas gracias, Tommy, por la invitación y obviamente la oportunidad de participar acá en la UCEMA en esta conversación. Obviamente voy a estar acompañado de tres grandes profesionales, tanto como Tomás Edmuth, economista y socio del estudio, Layún Fernández Sabela y Esmut, y Florencia Fernández Sabela, contadora, también socia del reciente mencionado estudio, y obviamente de Tomás, abogado tributarista también. Y un poco cuando empezamos a discutir o conversar sobre esta necesidad por ahí, creo que encontramos en el ámbito académico una oportunidad valiosa para discutir lo que puede ser una reforma tributaria en la Argentina o este ideal que venía hablando Tomás. Así que en ese sentido empezamos a preparar un punteo de temas que nos gustaría discutir nosotros y abrir, digamos, obviamente a preguntas o opiniones que puedan tener y lo que nosotros genuinamente pensamos que sería positivo para nuestro país. Así que bueno, en ese sentido hemos preparado esta primer disertación y bueno, vamos a tratar de exponer estas ideas. Así que en una primera instancia, por ahí el primer punto a discutir es, bueno, ¿qué tenemos hoy en la Argentina? ¿No? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué puede haber de malo? Entonces, en ese sentido, el primer disparador que surge es, che, ¿por qué una reforma tributaria en Argentina, no? El gobierno nacional obviamente viene propiciando esto, entonces estaría buenísimo que empecemos con ese puntapié inicial y ahí abro un poco a los disertantes a que empecemos a intercambiar estas ideas. Bueno, gracias. Una cuestión eh, previa de aclaración que me olvidé de hacerla a pesar de que dije que lo tenía que hacer. Dos puntos a considerar en todo lo que es la exposición. Nada de lo que se diga es ningún tipo de asesoramiento profesional. Y el segundo punto es, todo lo que se exponga son opiniones de cada uno de los exponentes. No necesariamente reflejan las opiniones de los otros exponentes o de ninguna institución o público-privada, y menos de la universidad o del club de finanzas. Son opiniones personales. Tienen la posibilidad de hacer consultas, preguntas a través del botón de preguntas y respuestas o eventualmente plantearlo en el chat o levantar la mano y entiendo que es posible habilitar el micrófono. Háganlo como quieran. Las consultas sí van a ser contestadas al final por una cuestión de tiempos durante la exposición. Ahora sí, ¿por qué una reforma? Bueno, el principal problema que vemos y que cualquiera que se siente a pensar es, no tenemos un sistema tributario, tenemos un régimen tributario, un sistema desarticulado donde se mete a la fuerza parche sobre parche al efecto de generar algo que responde a una coyuntura económica y cómo salir del problema de turno en vez de una proyección racional, armónica y sistémica que haga un manejo de la economía de un país, del crecimiento. O sea, el régimen tributario
o el sistema tributario en general, es cierto que no genera o por sí solo no va a generar una atracción de, por ejemplo, inversión extranjera, y tampoco va a ser el factor que haga que crezca una economía, no va a ser el único, pero sí un mal régimen tributario por sí solo expulsa inversión extranjera y sirve como un freno para el desarrollo y crecimiento económico y además como un mal regulador social. Esa pasa a ser una de las cuestiones donde uno discute por qué una reforma y para qué eventualmente sirve una reforma. Por ahí el primer punto, que acá voy a separarme de la pregunta, pero para volver después, es ¿para qué sirven los impuestos, o sea, los tributos, englobando todo? Y siempre está esta idea de que los impuestos sirven para redistribuir la riqueza y para un montón de cosas que se le ocurre a alguien que lo que está haciendo es justificar la imposición de un nuevo impuesto. En realidad los tributos solo sirven para llevar fondos al Estado. Ese es el único punto eso es lo único que hace un impuesto o un tributo en general. El Estado recauda esa plata y después la vuelca en políticas públicas que pueden, esas políticas públicas, servir para una redistribución de riqueza, mejora de la situación general de la población, incentivar el desarrollo, lo que sea, pero son políticas públicas. Los impuestos no sirven para eso. Es absolutamente falso, empíricamente falso, pero además no hay manera de que un impuesto logre eso, porque el impuesto lo único que hace es recaudar. Después la política pública va a distribuir. ¿Cómo financias eso? Puede tener un complejo de lo que académicamente se llama progresividad o regresividad, pero en principio no sirven para otra cosa los impuestos. El segundo punto, y esto sí es una opinión más política, es así como los impuestos sirven para recaudar plata para que el Estado pueda ejecutar políticas públicas, también sirve para que el político de turno o el aspirante sea electo. Porque cuando vos proponés, no, le voy a cobrar a tal en vez de a vos, estás apuntando a conseguir ese voto. Estás apuntando a, mediante un discurso político, lograr captar votos y ser electo. A su vez, tener esos fondos para ejecutar políticas públicas te genera el mismo efecto. De vuelta, eso es mi opinión, creo que tiene sustento. Hemos tenido webinars antes bueno, clases y demás, donde la discusión, estos elementos verificados empíricamente. Pero sí es importante cuando uno pregunta ¿por qué una reforma o para qué una reforma? El primer punto es no existe justicia social que se pueda alcanzar mediante la imposición de impuestos. No existe la posibilidad de lograr una política redistributiva mediante la imposición de impuestos. Eso se logra mediante políticas públicas de acción por parte del Estado. Ese es quizás el primer punto en lo que es cuando hablamos de seguridad jurídica y marco legal razonable, porque también eso empieza a tener un objetivo torcido o errado, empieza a generar una distorsión en el régimen legal que empieza a generar elementos eh, llamémosle volubles o inasibles como la idea de no, justicia social, justicia moral, tributación moral. Y vos decís, ¿y qué quiere decir eso? No, no tengo idea qué quiere decir. Quiere decir lo que el político de turno, ejerciendo su poder relativo, utiliza como elemento indefinido y político para ajustar el régimen tributario como elemento regulador de conductas sociales. Entonces acá viene esta idea de eso da una seguridad jurídica, una inseguridad jurídica enorme. Lo vimos en Argentina en fallos desde siempre, donde mediante elementos indefinidos en la ley, pensemos la ley de impuesto a las ganancias en la reforma de 2017, con la 27430, la incorporación de ciertos elementos, como por ejemplo monedas digitales, donde se habla de la idea de grabar algo que no está definido. Es decir, ¿cómo puede ser que hayan tomado todo el tiempo de escribir esta ley y haberse comido la definición más importante dentro de esa parte limitada de regulación? Hay un montón de otros conceptos. Durante muchísimos años tuvimos el concepto de establecimiento estable, que después fue reemplazado por el concepto de establecimiento permanente, y nunca nadie se había calentado en definirlo. Entonces, eso te genera la idea de, bueno, si yo miro establecimiento estable, lo asemejo a pesar de que no corresponde, por resolución de la Corte Suprema, es decir, y principios constitucionales básicos de que no corresponde la aplicación de analogía
en materia tributaria, se te genera este problema de, tengo un elemento que pareciera que me quieren obligar a tributar, pero legalmente no corresponde porque la ley no está completa, o porque la ley es deficiente, o porque la ley, mediante esa palabra, pareciera remitirse a algo que después cambia en el futuro. Yo usé como ejemplo ganancias, pero lo mismo pasa con IVA, cuando te dice está exento el pan común. ¿Qué corno es el pan común? No se sabe, nunca se definió. Lo mismo pasa en todo el régimen tributario. Toda ley tributaria tiene constantemente estos problemas. El otro enorme problema que tiene Argentina, no es solo de Argentina, pero estamos hablando solo de Argentina, es la irrazonabilidad con la que, y rapidez con la que cambia el marco el marco normativo. IVA tiene más de 200 reformas. Ganancias tiene infinidad de reformas, más de 200, pero el problema de ese no me acuerdo cuántas. Entonces, estamos hablando de que tienen más de el promedio, claramente no es que todos los años cambie tanto, pero más de cinco reformas por año. No todas son reformas legales, a veces son normas complementarias que te cambian un concepto por una definición mediante el decreto reglamentario, o lo que es peor, mediante una resolución de un organismo que ni siquiera es decreto. Y eso te cambia el concepto normativo. Es necesario pensar una reforma tributaria donde no solo se simplifica el régimen. A ver, una de las facetas de esa simplificación necesariamente tiene que ser brindar mayor seguridad jurídica, incorporar estos conceptos. Tiene que ser una reforma pensada por gente que efectivamente en la práctica ve estas cuestiones, no alguien que de repente sale de un huevo y dice, bueno, vamos a hacer tal cosa. Está bien, pero hay que pelotearlo porque después te pasa esto de que querés grabar las monedas digitales y no definís qué es una moneda digital. Entonces, es muy importante, muy necesario entender en el marco de esta reforma la necesidad de garantizar seguridad jurídica, porque además eso es lo que te va a garantizar, uno de los elementos, mejor dicho, que te va a garantizar, como decía al principio, la posibilidad de atraer inversión directa extranjera, la posibilidad de que los capitales productivos en Argentina, en vez de decir invierto en bolsa, que más o menos sé cuál es el riesgo, más o menos sé cuáles son los riesgos normativos, a diferencia de lo que pasa en Argentina, que de repente algo puede estar grabado o no según el inspector que te toque. Ni hablar cuando empezamos a hablar de distintos niveles estatales, que esta va a ser una cuestión que vamos a desarrollar después, pero es cada nivel estatal es autónomo. Cada nivel estatal va a decir lo que quiera. Genera un problema porque el mismo concepto podría ser tratado por el nivel, por el Estado federal distinto al Estado provincial, distinto al Estado municipal. Pero eso es válido y uno más o menos ya lo puede tomar dentro de las variables. Pero hay un problema enorme en esta cuestión de seguridad jurídica, marco legal razonable, y esto en realidad me fui un poco para los temas que van a tratar los otros exponentes en la idea de costos tributarios. Pero eso Bueno, como introducción al tema. no, bueno, y ahí siguiendo con el tema de los costos tributarios ocultos y tomado de esto que decías vos, Tomás, no solamente esto atenta contra el concepto de seguridad jurídica, que para mí el concepto de seguridad jurídica además va atado a otra necesidad que es el de estabilidad, ¿no? O sea, comprometer un sistema tributario, un régimen tributario como el que tenemos ahora, con un manto de estabilidad en el tiempo que de eso deviene, ¿no? Después la seguridad jurídica. Nosotros tenemos experiencia acá en Argentina de impuestos que fueron ley y nunca llegaron a ser aplicados. O sea, tuvimos el caso de la tasa del 25% para el impuesto a las ganancias en sociedades, que se establece por la ley 27430 y que cuando llegó el año de su aplicación, unos meses antes de que cierre el primer ejercicio para que aplique el 25%, se modificó para subir la tasa, ¿no? Ni siquiera volverla al lugar donde estaba antes. Eh, eh, Impuestos que se modificaron, con reformas que se modificaron y que nunca tuvieron virtualidad de aplicación práctica. Me acuerdo también con la ley 27430, cuando se restableció el ajuste por inflación y que cuando las metas de inflación no fueron lo que se esperaban, llegando al fin del primer ejercicio de aplicación, que era el 2018, se modificó la ley para subir los umbrales para que no se aplique lo que el mismo gobierno había reformado. Y entonces así, esto también generó costos ocultos, ¿no? ¿Y estos costos ocultos qué son? Que nosotros
podemos ver cuáles son las tasas efectivas de los impuestos. Podemos decir fácilmente que el IVA es el 21% o que ganancias es el 35%, y eso está claro cuando uno lo ve en los papeles, pero en los hechos, cuando uno ve el costo financiero que el pago de esos impuestos realmente le genera a las empresas, es mucho más que la tasa nominal. O sea, a la inversa de lo que pasa en otros países, donde muchas veces se discute que la tasa efectiva de pago de los impuestos termina siendo menor que las tasas nominales que aparecen en las leyes, nosotros tenemos un sistema que es inverso. O sea, cuando hacemos ese análisis, la tasa efectiva termina siendo más. En algunos años eso fue producto de el desconocimiento total de la inflación, por ejemplo, la ley de impuesto a las ganancias, ¿no? Que grababa ganancias o resultados que eran ficticios. Pero en la actualidad sigue pasando, y sigue pasando sobre todo en el sistema perverso que tienen hoy el Fisco Nacional, pero por sobre todo el provincial, de cobrar los impuestos. Y esto es que económicamente el impuesto que se debe es uno, pero financieramente el impuesto que se paga es mucho mayor al que se debe, y nada se hace para solucionar eso, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a esta multiplicidad de regímenes que se solapan y que nos cobran impuestos por anticipado. Retenciones bancarias, percepciones, anticipos, retenciones de clientes, percepciones en aduana, en cada transacción que nosotros hacemos en nuestra economía, incluso hasta el impuesto a los créditos y débitos bancarios, que sirve como otro pago de cuenta para ganancia, ¿no? En cada transacción que una empresa o un contribuyente hace, está pagando impuestos por adelantado, y muchas veces eso supera el monto del impuesto que realmente debe, y esos créditos que se mantienen en pesos nominales, que nunca tienen un reconocimiento de actualización por inflación, genera que el costo financiero y el capital de trabajo que se va destinado al pago de esos impuestos, bueno, no se puede inyectar ni en inversiones, porque hay capital de trabajo ahí inmovilizado, y además ese dinero tiene un costo, ¿no? Es el costo de ese dinero inmovilizado que genera este incremento y este costo oculto que se termina trasladando a precios, y ahí quizás mi visión es que los impuestos, esta clasificación entre impuestos directos e indirectos que uno toma de la Constitución o de algunos autores clásicos, entre los que graban la riqueza o que indirectamente graban esa manifestación, a mí me parece que en la realidad actual de los negocios todos los impuestos se trasladan, incluso el impuesto a las ganancias se traslada a precio. Entonces, todos estos costos ocultos que tienen las empresas no son costos que se terminan absorbiendo en una rentabilidad que no existe, sino que son todos gastos que terminan impactando en el precio del consumidor, que es el precio que nosotros pagamos. Eh, Después esto que vos decías de la ley parche, que sí afecta a esta seguridad jurídica que hablabas, pero también complejiza muchísimo el sistema, ¿no? Porque para terminar de entender cómo algo paga o no paga, o está exento o no está exento del impuesto, de determinado impuesto, uno tiene que analizar un texto que está lleno de parche sobre parche. Y acá, por ejemplo, pensaba en las idas y vueltas que hubo con intentar grabar la renta financiera para las personas humanas, ¿no? O sea, en el año 2017 se crea esta necesidad de que las personas humanas paguen impuesto a las ganancias sobre los intereses que ganaban de un plazo fijo, por ejemplo. Y entonces se hacen algunas modificaciones, por ejemplo, en el artículo 109 de la Ley de Ganancias, que dice no se pueden aplicar las exenciones que surgen de leyes independientes, donde, por ejemplo, estaba la ley de obligaciones negociables o la ley de fondos comunes de inversión, a la ley de impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, ese artículo 109 queda igual, que sigue redactado así hoy, hoy igual, pero cuando se decide revertir este efecto de pago de impuestos a las ganancias, no se modifica el 109, se modifica el artículo 26, que omite o sea, que hace una remisión al 109 dejándolo sin efecto. Entonces tenemos dos artículos contrapuestos en la misma ley, uno que dice que pagan y otro que no, y bueno, elegimos creer que el de la exención prevalece por ser posterior. Pero bueno, todo esto hace a la complejidad, sumado a esto que también Tomás decía, de que muchas cosas salen de resoluciones generales, ¿no? O sea, la normativa de precios está basada en una RG de ARCA. Eh, y en cuanto a los estímulos, parecería que el régimen tributario que tenemos hoy está pensado, y un poco lo vamos a hablar después, en una economía que no es la actual, ¿no? O sea, tenemos reglas como, por ejemplo, la de venta y reemplazo, que parecería que está pensando en la fábrica tradicional que tiene una línea de montaje y que necesita máquinas que tienen el tamaño de una habitación para poder fabricar. Entonces está
totalmente concentrado en los activos fijos, en los bienes de uso, para evitar grabar ganancias de dinero que se reinvierte. O sea, el objetivo está bien, pero está pensado en una economía que no es la actual, ¿no? O sea, hoy yo no necesito para generar inversión y para generar negocios una máquina del tamaño de un edificio, ni capaz el activo fijo es el que más valor agrega a la cadena de negocios. Entonces, repensar estas reglas de venta y reemplazo, repensar las normas de reorganización societaria a lo que es la dinámica actual de los negocios, me parece que también es una conversación que nos debemos. Y por último, dos temas más para hablar esto de los costos ocultos. El otro tema es que hay que pensar la reforma tributaria en el sentido de incorporar al pago de impuestos toda esta economía informal que sabemos que existe en Argentina y que explica que cada 4 años tengamos que tener un régimen de amnistías. O sea, si no existiera la informalidad, no serían tan exitosos los regímenes de blanqueo cada 4 años en un país. Entonces, sí hay que pensar reglas que a las personas que están fuera del sistema la recepten, pero no la recepten en una foto que se puede pasar cada vez que se hace un blanqueo, cada vez que se hace un sinceramiento, sino que la recepten de forma tal que después de declarar lo oculto estén dispuestos a entrar al sistema como contribuyentes. Eh, y todo esto para mí ayuda a la previsibilidad, ¿no? Esto que hablaba antes, de que el sistema tiene que ser estable para que haya seguridad tributaria, o sea, que durante determinado periodo de tiempo haya este compromiso político de mantenerlo como se dejó. Pero bueno. Eh, bueno, gracias Eusema, gracias Tommy. Y la idea es un poco también hablar desde el punto de vista de la inconsistencia económica, ¿no? Que tiene el sistema tributario actual. Digo, bueno, un sistema, algo ya comentó Tommy, pero un sistema tributario tiene que tener como 4 ejes, o debería tener 4 ejes. Uno es la sostenibilidad fiscal, es decir, que el sistema tributario tiene que estar pensado para recaudar, y ese creo que es la base de un sistema tributario. Tiene que ser progresivo, ¿no? Una equidad horizontal y vertical. Ahí un poco también lo que conversaba Tommy, que estoy de acuerdo respecto a cómo pensar la progresividad y pensarlo mucho más desde el gasto que desde el ingreso. Pero uno desde un punto de vista teórico podría pensar que la base tiene que ser una progresividad en un sistema tributario. Tiene que ser eficiente económicamente en el sentido de que tiene que generarle los menores costos posibles para el contribuyente, no en términos de alícuotas, que eso puede haber una diferencia o diferencias ideológicas en cuanto a quién grabar y cómo, que bueno, ahora vamos a ver que en nuestra opinión el sistema es muy gravoso actualmente, el sistema tributario, pero más que nada en términos de eficiencia respecto a que la forma en la cual uno tiene que recaudar tiene que ser la forma más fácil para el contribuyente, algo de lo que comentaba Flor, que quizás hoy no es lo que ocurre, y tiene que ser simple, transparente y de fácil cumplimiento, y los que estamos acá, que nos dedicamos a los impuestos, podríamos decir que no es lo que sucede, ¿no? Con el sistema tributario argentino actualmente. Cuando hablamos de impuestos, acá hay les traigo lo que IARAF dice que son el recuento, ¿no? De los tributos que tiene Argentina actualmente. Eh, Ellos marcan que hay 155. A mi entender, es un poco exagerado porque hay algunos que se repiten, hay algunos que son específicos. Pero bueno, sirve como base como para pensar que son muchos, digamos, esa es la base de la idea de poner estas filminas, que estos serían como los tributos nacionales. Después tengo la filmina de los tributos provinciales y los tributos municipales. Digo, y ahí tenemos el recuento de 155, que vuelvo a decir que en nuestra opinión es bastante exagerado, pero sí podemos saber que son muchos, ¿no? Y que hoy el sistema tributario es muy complejo desde la perspectiva de la cantidad de tributos que hay. Pero si pensamos la tributación, hoy la recaudación tributaria consolidada, es decir, provincia y nación, sobre el PBI es el 29%. Y de este 29%, es decir, de toda esta recaudación, tenemos algunos pocos tributos que explican prácticamente todo, ¿no? El 85% de la recaudación lo explican IVA, ganancias, ingresos brutos, aportes y contribuciones a la seguridad social, impuesto al débito bancario y los derechos de exportación. Y si a eso le sumamos, ahí me tapa la pantalla, ahí está, y si a eso le sumamos impuestos a los combustibles, los derechos de importación
las tasas de seguridad y higiene y los impuestos internos coparticipables, estamos hablando que el 94% de la recaudación lo explican estos tributos. Es decir, los que explican el 85% más estos, ¿no? Explican el 94% de la recaudación. Con lo cual, es decir, vuelvo a la idea, aunque haya sido exagerada el recuento de IARAF, hay pocos tributos que explican gran parte de la recaudación, con lo cual hay un tema de simpleza que hay que resolver de manera urgente, como para que la cantidad de impuestos sea reducida al menos a estos, ¿no? Ahora vamos a ver que igual hay algunos de estos que igual también deberían ser eliminados, en nuestra opinión. Y acá, bueno, esto es un gráfico que hace Yaraf sobre esta base, donde explica cuál es el porcentaje de recaudación de cada uno de estos tributos. Acá podemos ver que el IVA explica el 24%, que ingresos brutos explica el 14%, que las contribuciones a la seguridad social explican el 11,8%, y así sucesivamente, pero vemos que gran parte de los impuestos, de la recaudación, perdón, está explicada en algunos pocos impuestos. Y sobre la base de la concentración unos datos que dio el Ministerio de Economía hace poco, que son bastante fuertes, ¿no? Que es que 1.000 quits explican el 50% de la recaudación y 11.000 quits explican el 70% de la recaudación nacional. Con lo cual, eh, ahí vemos, no sé, digamos, hay unos números de la cantidad de inspectores que tiene ARCA en la actualidad. Decimos, bueno, si son 11.000 quits los que generan el 70% de la recaudación nacional, deberíamos estar focalizados en esos 11.000 quits. Y uno cree que a veces, no sé si me considero dentro de esos quits, pero uno ve que a veces hay intimaciones y trabajos y un montón de complejidad en el tema impositivo cuando uno no explica prácticamente nada sobre ese total de la recaudación nacional, ¿no? Eh, y acá dejo un poco lo que es la presión tributaria efectiva, directa e indirecta del sector público nacional y provincial de manera conjunta. Y lo que se ve es que desde el 2003, 2004 en adelante, esta presión tributaria ha crecido de manera notable, llegando a niveles del 31%, 30%. Eh, Veníamos durante años y décadas, ¿no? A una presión tributaria que estaba rondando el 18, 19, 20%, y se levantó en 10 puntos o más, y que la verdad que está siendo bastante difícil de bajar, van pasando los gobiernos, y la verdad que lo que podemos ver es que la presión tributaria se sigue encontrando en valores cercanos al 30% en los últimos años. Por suerte se redujo un 27,4%, pero sigue siendo enorme la presión tributaria para los contribuyentes. Y lo que notamos también es que, aunque el gobierno nacional esté pensando en hacer reformas y demás, los gobiernos provinciales siguen siendo eh, una parte fuerte, ¿no? de esta presión tributaria, y deberían también hacer un esfuerzo tanto nacional como provincial como municipal para lograr bajar esta presión tributaria a niveles razonables que venían llevándose por décadas y que son los que en la región en general se ven. Y acá volvemos a la discusión sobre ingresos brutos. Obviamente estamos todos de acuerdo acá, y no solo los que exponemos, sino me imagino que los 74 participantes actualmente, que el peor impuesto habido y por haber es ingresos brutos. Y digo, bueno, pero además de ingresos brutos podemos pensar que otros malos impuestos no distorsivos, y esto es un cálculo que hace Yaraf, que me parece que está muy bueno. eh, Podemos pensar que los impuestos más distorsivos, los peores impuestos, o como querramos llamarles, son los derechos de exportación, que representan el 1,43 como porcentaje del PBI, el impuesto al cheque, que representa el 1,65 en el año 2025 como proyección, digamos, del PBI, los ingresos brutos, que representan 4,13 del PBI, aunque sean provinciales, los sellos, que representan 0,21, y las tasas de seguridad e higiene, que representan 0,54. Si sumamos estos 5 impuestos eh, distorsivos, malos, o los que en general uno tiende a pensar que son los primeros que hay que eliminar, estamos en 8 puntos, ¿no? de PBI. Y digo, bueno, el gobierno nacional ya hizo el esfuerzo de hacer un ajuste de 5 puntos. Imagínense si tendríamos que hacer un ajuste de 8 puntos adicionales, ¿no? Que tiene que ver con la rebaja de estos impuestos, ¿no? Entonces, creo que la discusión de la reforma pasa en, bueno,
cómo nos financiamos, digamos, o qué tamaño queremos que tenga el Estado para poder eliminar estos impuestos distorsivos, ¿no? O cómo compensamos el efecto de saco el impuesto al cheque, que es 1,65, sin perder el superávit fiscal y sin perder el equilibrio macroeconómico, cómo logramos que sea sustentable. Y acá creo que se viene la pregunta trascendental a la hora de hacer una reforma tributaria, que es, ¿crecemos para crecer, crecemos para reformar o reformamos para crecer, ¿no? Y digo, bueno, una mirada dice, bueno, crezcamos como economía, que es algo que dijo Tommy en el inicio, y me parece que es como la base central de la discusión, que es crecemos y sobre la base del crecimiento reformamos, o necesitamos una reforma tributaria para crecer, ¿no? Es decir, como, eh, vuelvo a la idea, hay 5 impuestos que son totalmente distorsivos, que representan 8 puntos del PBI. Y digo, necesitamos crecer como para poder sacarnos esos impuestos de encima, o necesitamos hacer una reforma tributaria de entrada para crecer tirándonos un poco a la pileta de qué es lo que puede pasar, ¿no? Con el equilibrio fiscal. Entonces, por un lado necesitamos aliviar la carga tributaria de los contribuyentes para crecer, pero por el otro lado necesitamos crecer para poder hacer las reformas. Entonces, acá creo que se da un debate que es muy interesante de qué hacemos primero, A o B, digamos. Y, y- Total, total, Tommy. Y ahí para profundizar, que te escuchaba recién y un poco también a Florencia, hicieron hincapié en la cuestión provincial, digamos, ¿no? Que obviamente esto no queda ajeno a la obligación de, digamos, del Estado Nacional en esta misión, pero yendo ya más a lo provincial. Bueno, en el último tiempo venimos escuchando mucho de federalismo fiscal, ¿no? Y acá como también, ya yendo por ahí a un segundo escenario de cómo juega, digamos, la Copa en toda esta reforma, digamos, ¿no? Como todos sabemos, tenemos una ley de Copa del 88, la Constitución que nos está diciendo del 94, hagan algo nuevo. Gobernadores que cada uno puja por su porción y también obviamente tenemos el conflicto de la distribución primaria y secundaria. Entonces, ahí por ahí me gustaría que profundicemos también desde las perspectivas, digamos, tanto jurídicas, ¿no? ¿Qué desafíos tiene la Copa? ¿Cómo fue diseñada? Etcétera. Si hay alguna salida, si se quiere. Y también, por ahí, no, me interesaría también, Tommy Smooth, escuchar también qué ves desde lo económico, qué significa hoy, como te diría hasta como pérdida, por ahí lo que es la coparticipación hoy en el régimen actual para nuestro país. Bien. Por ahí una cuestión clave es la principal causa del enorme problema que es el régimen tributario argentino y esa imposibilidad de reconvertir eso que es malo y que todo el mundo está de acuerdo que es malo. Porque uno puede, si uno ve el arco político o te diría que el mundo académico, algunos te dirán hay que modificar esto o aquello, pero nadie te va a decir que es bueno. Nadie te va a decir, este régimen funciona, este régimen es justo, este régimen es funcional, siquiera te van a decir. Todos te van a decir que esto no sirve. O te van a decir, no funciona para nada, o tiene tal o cual cosa mal. Pero nadie te va a decir, estoy satisfecho con esto. Nadie está satisfecho con los impuestos en general, pero lo que voy es, desde un punto de vista técnico, es malo. Uno de las claves de por qué esto se llamémosle, petrifica, se enquista como algo malo que no se puede modificar, es la ley de coparticipación. La ley de coparticipación es una mala decisión para tapar un parche anterior donde cada estado iba descontrolado a ejercer su poder tributario y grababan todo varias veces, de forma tal que se generaba una carga tributaria tal que se jugaba contra el progreso económico de la nación y de la población, sobre todo. En esa idea surgieron distintas alternativas, lo que algunos van a llamar el régimen de concertación, que incluiría el convenio multilateral, pero la clave de todo y lo que además, de vuelta, petrifica la necesidad de un convenio multilateral, que no es la mejor de las soluciones, y genera esta imposibilidad o esta dificultad enorme de cambio, es la ley de coparticipación.
La ley de coparticipación lo que hace básicamente es distribuir ejercicio de potestad tributaria y dice la nación es quien cobra y distribuye a las provincias una parte. Más o menos, tampoco es tan así, de hecho lo vamos a ver después, Tomás, con números exactos, pero el 60% de lo que recauda Nación lo pasa a las provincias. Por eso, por ejemplo, también cuando se habla de no, un impuesto a las ganancias provincial, un IVA provincial, ya existe. Los dos impuestos, IVA y ganancias, el 60% de lo que se recauda se gira directo a las provincias. Y la dificultad de modificar esos regímenes por algo mejor se da en la idea de que la provincia no está de acuerdo o las provincias no están de acuerdo. Entonces también es empezar a ver esta cuestión de una forma más objetiva. Si alguien te puede vetar cualquier posibilidad de reforma, esa persona o ese instituto o institución o lo que sea que tiene el poder de veto, claramente está legislando. Claramente está con un poder enorme sobre la regulación de ese instituto. Y además se llevan al 60%. Entonces, esa es una cuestión principal, de no sirve o no hay ningún incentivo por parte de una provincia, cualquier provincia, en dar la cara y decir, en realidad, del 35% de ganancias, el 20% se lo llevan las provincias. Del 21% de IVA, el 12% se lo llevan las provincias. Pero eso significaría que cada provincia tiene que dar la cara de que está cobrando eso. Mientras que hoy no existe ningún tipo de exposición política. Es un impuesto que cobra la nación. Hemos escuchado un montón no, algunos cuantos administradores, directores generales de rentas provinciales o de la ciudad de Buenos Aires decir, no, pero el 84% de la recaudación de los impuestos que se recaudan los cobra nación. Objetivamente eso es cierto, pero también es cierto que de ese 84%, el 60% se gira a las provincias, más o menos. Depende del año también, va a ser entre el 50 y el 60, pero es una cuestión para tener en cuenta. Entonces acá entran a jugar ciertas cuestiones como los límites al esquema actual de coparticipación. El esquema actual de coparticipación, en teoría, limita, en teoría no, técnica y normativamente limita el ejercicio del poder tributario por parte de las provincias, que vemos constantemente violaciones a esas limitaciones. Y genera en Nación esta limitación en cuanto al ejercicio de potestad tributaria en forma soberana, porque Nación no puede elegir libremente qué impuesto cobrar y cómo cobrarlo. De la misma forma pasa con las provincias. Tampoco pueden crear un impuesto al consumo o a las rentas porque no pueden hacerlo porque existe el impuesto nacional. Entonces se limitan esto y genera ese círculo vicioso de que nadie puede tocar la norma, pero además si se toca la norma se generan un montón de quiebres adicionales. Esto también se va a ver reflejado en la falta de consenso político y la voluntad de modificación. Hay otra cuestión que es la ley de coparticipación establece, como nombraba Franco, una distribución primaria y una distribución secundaria. La distribución primaria, simplificado, es del total de lo recaudado, una parte va a nación, una parte va a la provincia. La secundaria es la parte que toca a las provincias, cómo se distribuye entre bueno, hoy entre 24 jurisdicciones, esa parte que toca a las provincias. El problema con eso es que son estándares, es un número arbitrario que se puso hace 50 años y no reflejan hoy una realidad. Pero no solo no reflejan hoy una realidad, no reflejan la posibilidad de recaudación económica en una jurisdicción. Hay jurisdicciones donde la actividad económica sujeta a tributación es muy baja, piensen provincias, el general de las provincias del norte argentino, pero Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, son La Rioja, Catamarca, son provincias que no recaudan. Entonces, lo que sea que les toca es mucho mayor que lo que podrían producir por sí solas. Entonces, esas provincias no tienen ningún incentivo. La propia ley de coparticipación, pero también la Constitución, con su reforma del 94, establece esta idea de que necesitas, para cierto tipo de reemplazo y modificación de la ley, una unanimidad. Y ahí es donde se genera el problema de decir, obvio que no vas a tener nunca la unanimidad, porque hay provincias que son, al ser inviables, solo pueden lograr tener los fondos necesarios para seguir funcionando el Estado como funciona, gracias a la coparticipación. Entonces ese Estado jamás te lo va a aprobar, independientemente del signo político que sea.
salvo que te toque un kamikaze, que diga, no me importa y me inmolo. Eh, Acá sí entran a jugar una serie de cuestiones en esta idea de cómo se podría reformar el régimen de coparticipación o el régimen tributario en general. Y hay una cuestión que va a surgir de la Constitución que en ningún lado, en toda la Constitución, van a encontrar, partamos de la idea de que la ley de coparticipación federal es una ley federal, donde las provincias, mediante una ley local, adhieren a eso o no. Eso es papel misionero dicho por la Corte Suprema. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no hay nada que haga que la nación no pueda derogar esa ley en forma unilateral. La Constitución lo que sí te va a decir es, claro, pero no podés no tener un régimen de coparticipación. Entonces ahí entra el choque. Lo que sí dice la Constitución es que para el nuevo régimen de coparticipación vos necesitas un consenso total de las provincias. Eso es lo que no vas a poder lograr. Entonces, al no poder generar uno nuevo y no poder derogar el otro y quedarte con nada, entras en esta cuestión de interpretación normativa claramente conflictiva, donde hay que ver qué es lo que se podría hacer. ¿Cómo se puede modificar? Hay algo que no está cubierto o mejor dicho, está cubierto incluso por la propia ley de coparticipación, que es la ley de coparticipación aplica sobre los tributos nacionales coparticipables. Y en principio todo tributo va a ser nacional coparticipable, salvo los derechos de importación y exportación, aquellos que tengan asignación específica o aquellos que tengan un régimen de distribución específico. Ahí existen dos de las vías, como no podrías meter un IVA y llamarlo derecho de exportación o importación, pero sí podrías crear un nuevo impuesto y darle un régimen de distribución específico o un régimen de asignación específico. Y ahí no es necesario modificar la ley de coparticipación, porque este impuesto queda excluido por propia provisión, perdón, de la ley de coparticipación. Y no estás en forma alguna incumpliendo la Constitución también. Son claramente posturas que hay ciertas provincias que ya se han expresado o de nuestras reuniones con gente de representantes que te dicen, no, eso no podría ser. Digo, mira, sí, normativamente puedo. Ahora, después tenemos que ir a discutirlo judicialmente, sí, seguro. Porque Argentina y el régimen típicamente judicial occidental lo que te va a permitir es discutir lo que quieras. Entonces, será una cuestión de que lo resuelva la justicia, pero normativamente hablando, en cuanto a texto normativo vigente, no hay nada que te limite esas posibilidades. Eh, Eso es, es la primera parte. Y acá para seguir conversando un poco sobre la coparticipación, no me quiero poner en historiador, pero la ley que tenemos es la 23.548 del año 1988, y después tuvimos modificatorias, complementarias, pero no van al caso. Y después, como comentó Tommy, tenemos la Constitución del 94 que decía que había que cambiarla, ¿no? Para 1996, no cambiarla, sino que armar una ley de coparticipación, como todo lo que comentó Tommy recién, y como todos sabemos acá, no ocurrió. ¿Y qué dice la ley de coparticipación? Dice que el reparto se da de esta forma: el 42,34 de la recaudación queda en Nación, el 54,66 va a las provincias, hay un 2% de recupero automático a las provincias y un 1% de fondos de aportes al Tesoro Nacional. Y acá tenemos un gráfico también del IARAF, le robé muchos gráficos al IARAF, pero son las transferencias automáticas y no automáticas regulares a provincias, y acá va como porcentaje de la recaudación total. Ahí Tommy decía 60, bueno, acá lo que dice IARAF es que estamos hablando de entre un 48 y un 50% que le está dando automáticamente a las provincias, pero no está considerando seguridad social ni comercio exterior, obviamente. Esto desde el periodo 2015 al 2024. Así que sí podemos ver, y como decía Tommy, que esta idea de que del 84% que lo recauda la nación, bueno, de eso eh, un 50% está yendo de manera directa a las provincias. Y digo, bueno, si volvemos a la Constitución del 94, en el artículo 75, en el inciso 2, habla de lo que recién comentaba Tommy, que tiene que haber una ley convenio sobre la base de acuerdos entre nación y provincias, y que esto hará el régimen de coparticipación, eh,
lo cual, como comentaba Tomás recién, parece bastante improbable que se genere, ¿no? Es decir, ¿por qué una provincia que hoy está ganando con el sistema de coparticipación en respecto a la recaudación estaría dispuesto a perder fondos, ¿no? En pos de cumplir con esto? Y acá marqué en rojo el segundo párrafo que me parece súper interesante porque dice que, bueno, que esta distribución entre nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos como que será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, cosa que vemos que no se cumple de ninguna manera, ¿no? No está pasando bajo ningún punto de vista que haya algo que está dando prioridad al logro equivalente al desarrollo. Es decir, l- lo que vemos es que la ley de coparticipación actual no ha generado más que una gran fragmentación entre las provincias que más tienen y una economía vinculada a esa recaudación que obtienen a través de la coparticipación, y aquellas provincias que no están obteniendo los fondos vinculados con su actividad, que la están buscando desde otro lado, perdón, que la están buscando desde otro lado, con lo cual lo que se pensó en un momento, como que eso, como que esa masa coparticipable que iba a las provincias quizás menos desarrolladas iban a generar el desarrollo de estas, bueno, evidentemente no pasó, ¿no? No pasó ni por la ley de coparticipación ni por lo que instrumenta la Constitución, porque hoy lo que vemos es que se generó incluso todavía más diferencia en las provincias que no estaban desarrolladas en su momento, siguen sin estar desarrolladas en la actualidad y tampoco ha mejorado la calidad de vida, igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, así que eso creo que podemos estar todos bastante de acuerdo. Y acá le traigo los gráficos un poco también de lo que tiene que ver con, esto no se lo robé al IARAF, esto es de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, y acá tenemos los recursos de origen nacional y provincial de cada una de las provincias, y lo que podemos ver que de origen nacional, es decir, lo que viene por la coparticipación, Cava, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Chubut, Santa Fe, Neuquén, son las que efectivamente menos están llevándose de la masa coparticipable. Y en el caso quizás de Neuquén y de Cava, lo están obteniendo a través de otro mecanismo que son los recursos de origen provincial, ¿no? Pero en el medio tenemos un montón de provincias que no están ni obteniendo los recursos de origen nacional ni están pudiendo obtenerlos desde un punto de vista provincial, con lo cual están obteniendo una masa coparticipable, una recaudación, perdón, mucho menor que lo que necesita. Entonces, lo que esto está generando, como vuelvo a decir, es una dispersión enorme entre cada una de las provincias si uno piensa en un federalismo y en una igualdad de oportunidades, calidad de vida y todo lo que todo lo que dice la Constitución. Y si sobre esto hablamos, esta es una tabla de la población, ¿no? Total de habitantes, que se va armando también de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, que lo que se puede ver es que en general las provincias han crecido todas prácticamente en habitantes, pero la provincia de Buenos Aires ha sido se ha dado en términos exponenciales. Si vemos la ciudad de Buenos Aires tenía en 1970 3 millones de habitantes y hoy en 2025 tiene 3 millones de habitantes. La provincia de Buenos Aires tenía en el 1970 8 millones o casi 9 millones de habitantes y hoy estás hablando de 18, ¿no? Entonces, Santa Fe creció un montón también, pero ninguna como la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, Mendoza también, ahí se ve un claro crecimiento, ha duplicado la población. Entonces, si nos podemos saber los recursos nacionales y provinciales per cápita, es decir, sumamos los recursos nacionales y sumamos los recursos provinciales y esto lo dividimos por la cantidad de personas, vemos que hay una dispersión enorme entre lo que recibe cada una de las entre lo que termina recaudando, ¿no? Entre lo que recibe cada una de las provincias. Pero independientemente de, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le da un buen índice en relación a los recursos totales, y esto lo vemos en términos de la coparticipación, lo que genera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en recaudación nacional, es claramente la más perjudicada, ¿no? Bien, bueno, buenísimo, Tommy. Y ahí ya el título me adelantó un poco. Otro tema que veníamos debatiendo es el régimen previsional y ahí, y ahí si bien no nos queremos meter tanto en todo este universo, ¿no? Porque obviamente hay un montón para discutir sobre el régimen previsional y obviamente este año por ahí puedo estar
muy metido en el debate en la sociedad. Nosotros por ahí nos gustaría conversar, dar ciertas ideas sobre el financiamiento, digamos, ¿no? De este régimen previsional y la parte de recursos del erario público para financiar esto, que claramente el Estado Nacional tiene un gran aporte del Tesoro para financiar esto. Entonces, ahí Tomás Gutiérrez, por ahí me gustaría que veamos, digamos, cuestiones jurídicas para luego pasar a las económicas, como veníamos recién conversando de la coparticipación, por ahí. Digamos, problemas ves desde lo jurídico y hoy todo este andamiaje que tiene el régimen previsional en la actualidad en la Argentina? Bueno, el primer problema es entender qué es el régimen previsional. El régimen previsional, mejor dicho, existe lo que es el régimen de seguridad social en Argentina. El régimen de seguridad social no es solo las jubilaciones, es asignación universal por hijo, es salud pública, es educación pública, es toda la red de servicios y bienes públicos que el Estado pone a disposición de la gente para mejorar su condición como persona y una red de contención ante una contingencia que pueda sufrir cualquier habitante, no necesariamente ciudadano o contribuyente, sino habitante en general. Eso es un universo enorme de servicios y prestaciones por parte del Estado, lo cual da lugar a una profusión normativa extremadamente compleja y profusa, justamente. Eh, la ley que uno suele pensar cuando habla del régimen previsional es la 24241, que es la ley del régimen o el sistema integrado de previsional argentino, y de sistema no tiene nada. Además de eso, uno empieza a ver todo lo que es el marco conexo vinculado a, bueno, cómo es el proceso de determinación y de reclamo de esos tributos recursivos por parte de los contribuyentes y sobre todo saber cuánto es lo que efectivamente hay que pagar. Como decía Florencia al principio, hay una alícuota que es más o menos fácil de determinar, pero después entra a jugar la cuestión de, ¿pero me aplica o no me aplica realmente? Si yo de repente soy el abogado que trabaja para el servicio penitenciario, ¿me aplica el régimen de penitenciarios o no? Porque es más caro, o sea, como trabajador, pero también desde la perspectiva del empleador, el costo no es el mismo. Entonces entra a jugar esta cuestión de a dónde para. Después está la cuestión propia de los regímenes, llamémosle alternativos, el concepto autónomo. Uno lo busca, 24241, y son dos artículos. Dicen, vos vas a tener que tributar así si tenés ganas, porque si no es opcional, salvo que no pueda ser opcional. ¿Y cuándo es uno u otro? Anda a buscar una resolución. Y el problema con la resolución es que hay una infinidad de resoluciones que también constantemente uno encuentra estas contradicciones normativas y dice, pero podría ser esto, pero también podría ser esto otro. La diferencia es que te reclame Arca o no. Y el problema de que te reclame Arca o no, que por otro lado no es Arca lo único que te puede reclamar, hay por lo menos 5 organismos que te podrían estar reclamando, donde uno diría, bueno, es Arca propiamente dicho, el Ministerio de Trabajo, el sindicato, el Ministerio Provincial y el organismo municipal. Mínimo van a ser 5 organismos que en teoría están mirando lo mismo. En teoría, porque todos sabemos que tiende a no verse esto. De ahí la idea de cuando salen las noticias celebrando, no, detectamos un taller clandestino en Flores, y eso es en Flores de vuelta. No, no es que estamos hablando de alguna jurisdicción perdida en Jujuy o Salta. Y decís, pero pará, había 5 organismos mirando esto, 5 instituciones que cobran por mirar esto y que no lo estaban mirando. Son esas cosas locas que pasan y que también es la dificultad normativa para el propio Estado de saber qué tiene que hacer y cómo aplicarlo. Y que si hay 5 instituciones, 5 autoridades que tienen que ir a fiscalizar, entra la pregunta muy válida de decir, ¿cuál tiene que ir? ¿Tienen que ir todas? ¿Tiene sentido el gasto público de movilizar 5 instituciones? ¿Cuándo con una sola bastaba? ¿Con una sola que lo haga bien bastaba? Entonces, este es uno de los grandes problemas. Después entra a jugar la idea de propuestas de modificación. Vemos un montón de temas cruzados. Una de las cuestiones, bueno, por ahí más vinculado con lo nuestro, es la parte de finanzas o la de las finanzas públicas, de eh,
los recursos necesarios para que funcione este régimen, que podrían separarse de la parte de funcionamiento propio del régimen, porque lo que decía al principio, en realidad vos necesitas plata para prestar el servicio público. No están necesariamente vinculados. Están vinculados en el sentido de cuánto te cuesta el servicio público porque necesitas esa plata. Pero fuera de eso, vos podrías tratarlo como dos cosas separadas. Tenés el otro problema entre la idea del régimen actual normativo y propuesta de modificación de ¿qué, qué tipo de, qué es lo que estás cobrando? ¿Es un impuesto? Y hoy tenés, de hecho, la discusión de, pareciera que para el empleador que aporta es un impuesto, pero entra la discusión de qué tipo de tributo es para el trabajador, que parece algo académico, pero que en la práctica te va a llevar a cuestiones de, bueno, qué capacidad contributiva estás evaluando, qué vías recursivas tiene, qué defensas constitucionales ante un cobro exagerado. Tiene que haber alguna relación con los ingresos obtenidos o no, porque tiene una finalidad para fiscal, entonces esto va a hacer que funcione como un régimen solidario, entonces vos tenés que aportar porque sí, aunque sepas que no te vas a jubilar. También un fallo, creo que no era de Corte, sino de la Cámara de Seguridad Social, y este sí, que no me acuerdo el nombre, pero de una persona que se iba a morir de cáncer, sabía que se iba a morir en 5 años, y dijo, yo no aporto más a la Seguridad Social porque yo me voy a morir, yo no me voy a jubilar. El régimen, y la respuesta de la Cámara fue, el régimen es solidario, no importa si vos te jubilas o no, vos tenés que poner la plata. Entonces ahí pareciera que eso pasa a ser un régimen de, que no es, por ejemplo, algo asimilable a una tasa, que no es algo asimilable a una contribución, sino que pareciera que se indica que es un impuesto. Pero no está resuelto. Además de que cuando uno mira la ley 24241, está escrito de una forma tal que no existe el hecho imponible. El hecho imponible uno lo puede entender mediante interpretación de normas que pareciera que se hizo, pero en ningún lado dice, por la contratación de mano de obra en Argentina tenía que pagar un impuesto. Entonces, si no está el hecho imponible, no están los elementos, están algunos elementos del hecho imponible, dice, es un impuesto, porque si fuese un impuesto me falta una parte de la ley. Y si me falta una parte de la ley, el impuesto no es aplicable. Y sin embargo lo vengo aplicando hace rato. Entonces, entran todas estas cuestiones de, es necesaria la modificación de esto. Y quizás, para adelantar esta cuestión, entran a jugar otras cuestiones, otros problemas de financiamiento mismo. Hay más o menos, y según esto según estadísticas de Arca de recaudación, hay más o menos 11 millones de aportantes al régimen provisional o al régimen de seguridad social en Argentina. El, Más o menos el 30%, el 31% de esos aportantes son autónomos y monotributistas. El resto son todos trabajadores en relación de dependencia, que aportan, trabajadores en relación de dependencia que reciben el aporte propio y la contribución por parte del empleador. El problema es, de la masa total de fondos que se destina a este régimen, o que se recauda en virtud de este régimen, el 98% surge de estos trabajadores en relación de dependencia. Lo que significa que en un buen año, porque este porcentaje además ha sido más bajo, el 30% de los aportantes, estos trabajadores autónomos y monotributistas, aportan solo el 2%. Entonces, de vuelta, el 30% de aportantes, solo el 2% de los recursos. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que los trabajadores en relación de dependencia están subsidiando la jubilación del autónomo y del monotributista, porque si no, no cierra el número. Entonces ahí entra la idea del régimen solidario, que uno podría comprar el discurso de, bueno, pero el monotributista es un tipo de poca capacidad contributiva, y para, un monotributista puede facturar 90 millones de pesos. No sé, de hecho, no sé cuál es hoy el sueldo promedio en Argentina o el sueldo medio, si uno quisiese, medio que los dos te van a dar un buen dato. Entonces, esta cuestión de esa gente está subsidiando a alguien que cobra más. Ni hablar cuando pasas a un autónomo. Hay autónomos que no cobran nada, hay autónomos que renuncian a sus honorarios y un montón de cuestiones. Pero dentro de autónomos están los profesionales liberales. Dentro de autónomos están los directores de grandes empresas. El director de, piensen en la empresa que se les ocurra en Argentina, piensen en la empresa más grande y ese director que cobra honorarios, piensen en el monto más alto, es autónomo.
Entonces está pagando un monto que equivale al 2% de la recaudación y los trabajadores en relación de dependencia le están subsidiando su jubilación. Porque además, uno puede decir, bueno, pero a esa persona no le importa la jubilación. Entonces, puede que no le importe, pero el Estado está obligado a dársela. Entonces ahí se genera el otro problema. Es un desquicio el régimen. Es algo horrendo que uno cuando lo piensa dice, no, no, no puede ser así. Sí, es así y es peor, porque a medida que uno empieza a escarbar esto se va volviendo cada vez peor. Eh, el problema con esta idea de propuesta de modificación es, bueno, ¿y qué se hace? Se flexibiliza el régimen y se pasa a un régimen de capitalización privada. No sé, cuando se probó, tuvo sus lados buenos y sus lados malos. Se desactivó además, entonces no se puede saber realmente qué es lo que hubiese pasado. Se puede permitir la flexibilización para que la gente elija si se jubila o no por un régimen público. Es más o menos, la Constitución sí obliga al Estado a proveer un régimen de seguridad social a favor de los ciudadanos o de los habitantes en realidad también. Entonces entra esta cuestión de, bueno, seguridad social no es solo jubilación, pero puedo sacar jubilación de la ecuación y permitirle a la gente decir, no aportes, ya sea porque no querés o porque ganas muy poco y es preferible que tengas la plata en tu bolsillo. Pero entran estas cuestiones de, bueno, hay un montón de debates que quizás sí es necesario ese debate de buena fe, que es muy difícil de conseguir, con sectores más amplios para decir, bueno, esta es la propuesta, entendemos que esto funciona, esto reduce esta carga que implica el régimen, significa una suerte de justicia redistributiva real, donde quien aporta es quien se jubila y quien aporta muy poquito y no alcanza para jubilarse, no se jubila o recibe esa miseria acorde a lo que aportó. Lo vamos a profundizar después con los números, pero van a ver que esto se vuelve exasperante en algún momento. No puede ser. Sí, sí, es así. Y si trabajaste alguna vez en relación de dependencia, todo esto se profundiza y tenés todo el derecho a indignarte. Pero bueno, eso es como para estos 3 puntos. Y si pensamos en la financiación de esto, como decía Tommy, voy a intentar ir un poco más rápido por el tiempo y porque me estoy quedando en penumbras, ¿no? Acá, estoy todo oscuro acá atrás. Eh, pero bueno, el problema de la financiación viene por un montón de lugares, o el sistema previsional, ¿no? Por un lado tenemos la informalidad que todos conocemos que es altísima en Argentina, entonces los aportes para el sistema son insuficientes. Después tenemos lo que comentaba Flor al principio, ¿no? Moratorias recurrentes del sistema previsional también. Entonces, hoy tenemos mucha gente que está jubilada sin haber aportado, y eso pasa recurrentemente con moratorias, como decía Flor, bueno, por el blanqueo, pero moratorias también tenemos prácticamente de forma permanente una moratoria. Eh, por otro lado tenemos el monotributo, ¿no? Que es un sistema que el aporte al sistema previsional no guarda proporción ninguna con las jubilaciones, es decir, lo que recién comentaba Tommy, tenemos el cálculo es que uy, perdón, que de los monotributistas más bajos necesitamos a más o menos 30 monotributistas para pagar una jubilación, con lo cual hay algo ahí que no está cerrando, y si lo pensamos incluso con los monotributistas de las escalas más altas, estamos hablando de 6 monotributistas para pagar una jubilación, con lo cual el sistema no cierra. Y a eso le sumamos que la esperanza de vida ha crecido, que bueno, no toca nuestro tema respecto a la recaudación, pero sí es importante tener en cuenta para el sistema previsional y la financiación de que hubo mejoramiento en las condiciones de vida en las últimas décadas, y hoy la edad jubilatoria todavía es de 60 para mujeres, 65 para hombres, que parece que está todo el mundo activo, ¿no? Para esas, no todo el mundo, pero muchos activos, ¿no? Para esa edad. Después tenemos los aportes y contribuciones, que como decía Tommy también recién, me parece que son poco claros, ¿no? Para el empleado. Es decir, el empleado a veces cree que le están sacando el sueldo para su jubilación, pero a veces no contempla que el empleador también está poniendo en el sistema previsional una parte. Pero bueno, habría que intentar clarificar, ¿no? El concepto de que un empleado que gana 100 tiene 50 yendo al sistema previsional, entre lo que pone él y lo que pone el empleador.
Y después tenemos un montón de adicionales, que son las cuotas sindicales, los aportes extraordinarios, los seguros, que aparecen no para el sistema previsional, pero dentro de ese sistema, que financian otras cosas, eh, y que a veces incluso que en estos casos son obligatorios, con lo cual tenemos un problema respecto al sistema previsional en su financiación general. Perfecto, Tommy, gracias. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría que, bueno, los que quieran, obviamente al final dejaremos espacio para alguna pregunta. De hecho, estoy viendo algún comentario de Julio. Me gustaría, digamos, que cerremos con una propuesta a esta reforma. Obviamente, seguro por ahí algunos habrán visto ayer, antes de ayer, algún video de el sistema tributario comparado de Argentina a Paraguay. Bueno, che, no sé si queremos ser un estado o tener el estado que tiene Paraguay, digamos, pero ¿a qué sistema tributario podemos llegar a la Argentina? Y bueno, eso por ahí me gustaría que pensemos y qué tenés para decirnos al respecto, Flor. Bueno, un poco, esto ya lo hablamos, lo voy a pasar rápido como para acatar el tiempo, pero entendemos que para modificar lo que está, debería ser como para alivianar la carga tributaria, no solo, como decía, en términos de tasa nominal, sino también por todo este costo de administración que hoy implican los impuestos y este solapamiento de normas que obligan a pagos en exceso. Simplificar con el mismo objetivo, ¿no? De reducir los costos de cumplimiento, pero también para que sea fácil cumplir, ¿no? Que sea previsible y fácil lo que uno tiene que pagar y sencilla la administración de ese pago de impuestos. Creo que hoy, hablando del monotributo, que ahora vamos a hablar un poco más, la mayor bondad que tiene el régimen es que dentro de todo es de una relativa sencilla administración y que lo más complejo de salir del monotributo y pasar al régimen general es la complejidad que lleva poder cumplir con todas las obligaciones que no son solo pagar la declaración jurada, son retenerle al proveedor, controlar, percibir al cliente, ¿no? Y todas esas tareas que hacen paratributarias los contribuyentes por el Estado. Y por otro lado, quizás replantear esto de la federalización, ¿no? Y cómo nuestro sistema sigue siendo un sistema puramente unitario, la verdad, en la recaudación, cuando en realidad nosotros lo que tenemos es un país federal. Y acá vuelvo un poco, si querés, a describir y vuelvo un poco a los inicios, ¿no? Para ver los tributos que no funcionan y decimos, bueno, Argentina tiene un sistema tributario que está manipulado por la política económica para resolver problemas de corto plazo, digamos, no quiero poner ejemplos directos, pero hace poco sacaron la ganancia de cuarta categoría y, como digo, no solo fue decisión de un ministro de un gobierno, sino que los legisladores también levantaron la mano y estuvieron de acuerdo, sin pensar en la problemática, ¿no? De cambiar esto de un momento a otro por una elección, ¿no? Eh, Después, podemos decir que el sistema tributario argentino también está formulado en base a crisis económicas recurrentes, ¿no? Aparecen tributos frente a crisis, el impuesto al débito bancario, ni hablar, pero el impuesto país, el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto, bueno, el impuesto solidario, pero Bienes digo, personales. bienes personales también. Es decir, está pensado, está formulado, está trabajado en base a crisis económicas, ¿no? Eh, no está pensado para atacar el problema de la informalidad, es decir, porque la verdad es que no ayuda a fomentar que la gente se incorpore al sistema tributario, como hablábamos al principio. Da incertidumbre en los contribuyentes por los constantes cambios, que ya lo conversamos también, y está irresuelto el problema del federalismo fiscal, como bien decía Flor recién, ¿no? Bueno, y acá para hablar de algunos números, ¿no? Dentro de lo que son los recursos tributarios, que sería seguridad social, aduana y los impuestos representan el 61% de la recaudación total. Pero fíjense que ese 61% hay cinco impuestos que representan el 98% del total. O sea, entre IVA, ganancias, ya tenemos un 81%. Si le sumamos el impuesto al crédito, ¿no? Ahí es el total, hay una parte que es pago de cuenta de ganancias de ahí, pero con el impuesto al crédito bancario, el impuesto a los combustibles internos, el 98% de la recaudación ya está garantizada.
pero tenemos más impuestos a nivel nacional, ¿no? Entonces hay impuestos que sí no recaudan. Y ahí en la lista tenemos bienes personales, monotributo, el fondo de cooperativas, el impuesto a los premios, el impuesto a la transferencia de inmuebles, que ahí está tachado porque ese es uno de los que ya fue derogado por este gobierno el año pasado. Y sobre bienes personales, ahí, si bien no está derogado, es verdad que el año pasado hubo un régimen de pago anticipado donde al menos las personas que pudieron acceder, bueno, vieron, no van a tener la carga de bienes personales hasta el 2027 y desde 2028 la carga tributaria queda reducida a mínimos históricos. Entonces hagamos un poco el doble clic sobre el régimen de monotributo, ¿no? Y ahí ¿qué podemos hablar del régimen de monotributo hoy? Bueno, primero que definitivamente no es relevante a nivel de recaudación, ¿no? O sea, no es relevante hoy, no fue relevante nunca, sirvió en su momento cuando se creó en el año 98 como un mecanismo formalizador de cierta parte de la economía que estaba totalmente al margen y creo que esa fue la principal bondad. Ahora yo creo que casi 30 años después nos enamoramos del monotributo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que en algún momento se pensó en una Argentina que no es la Argentina de hoy, ¿no? Hoy es una Argentina que si comparamos con la de los principios del 2000, bueno, tiene mucha menos utilización del efectivo. Hoy ya tenemos un régimen de factura electrónica establecido y universalizado para todos los contribuyentes. Ya no existen tanto esas transacciones manuales o cosas que podían propiciar la informalidad. Hoy con las billeteras virtuales, todo lo que no está bancarizado igual tiene se puede traquear el movimiento de los flujos. Entonces la realidad es que están dadas las condiciones para que esa informalidad ya no sea tan fácil como lo era en su momento. Y ya no tiene tanta razón de ser el régimen de monotributo como un régimen diferente al régimen general. ¿Por qué? Porque yo creo que después de 30 años vemos que hay muchas personas que nunca salen del régimen de monotributo porque aprenden que el pago de impuestos es pagar una cuota que es el mismo monto todos los meses, que no cambia en función de los ingresos que tiene. Entonces pierden la referencia a la proporcionalidad, ¿no? A lo que es la progresión de un sistema tributario, que es que, bueno, intenta que a mayor nivel de ingresos se paguen más impuestos y a menor nivel de ingresos se paguen menos impuestos. Em, y después, bueno, hay muchas personas que se aferran a ese monotributo y intentan no salir, no solo por un tema de pago de impuestos, porque quizás estarían dispuestos a pagar impuestos, sino porque no saben cómo es el régimen general, no saben porque no lo aprendieron en sus primeros años como contribuyentes o en sus años como monotributistas. Y además es cierto el temor a que en el régimen general no es solamente el pago del IVA, que uno diría, bueno, el IVA se traslada a precios, o sea, uno lo tiene que facturar y quizás, bueno, sería un problema para aquellos prestadores de organismos exentos, ¿no? Eh, o ganancias, que bueno, sería verlo, sino que además se somete a regímenes de retención, no solamente aplicarlos, sino también sufrirlos, regímenes de información que se tienen que presentar y todo el bagaje normativo que aplica cuando uno está en el régimen general hasta el contribuyente que no representa recaudación hasta el contribuyente que quizás es el gran contribuyente de la agencia, ¿no? Entonces, yo creo que acá con el monotributo no es una discusión de si cobrarle o no impuestos a una persona que quizás no es un contribuyente relevante para el Estado, sino de incluirlo desde una temprana edad tributaria, digamos, sino desde sus comienzos, al régimen que lo tiene que acompañar después en toda su vida, incluso cuando, no sé, le vaya muy bien y gane mucho más dinero. Eh, y por eso yo creo que el monotributo en algún momento tiene que ser reemplazado por un régimen general y único donde un contribuyente se puede inscribir y por supuesto que el contribuyente que no tenga relevancia o que no tenga ingresos relevantes no tiene que pagar impuestos. Pero creo que esto lleva a que el régimen del monotributo o una derogación tiene que estar sí o sí de la mano con una simplificación o una reforma estructural también en lo que es la ley de IVA y en la ley de ganancias. Eh, bueno, y acá, digamos, como para cerrar de la ley de ganancias, decir que, bueno, que es una ley que es totalmente anacrónica. Ahí eso, Tomás, lo Sí, conversábamos entre los tres en sí, realidad, ¿no? Hoy más temprano. sí, hoy lo hablábamos antes, ¿no? Que si empezamos la ley de impuesto a las ganancias es anacrónica totalmente porque está económicamente pensada en un marco internacional distinto. Y como decía Tommy también en la discusión que teníamos antes de entrar, que no solo está
está pensada en un marco internacional distinto, sino que está pensada para una economía que no fue, ¿no? Que está pensada para un régimen de sustitución de importaciones y está pensada para un sistema económico que realmente no sucedió, con lo cual deberíamos reformar esta ley, que lo vamos a conversar un poco más en el próximo webinar, pero para que esté mucho más de acuerdo con lo que hoy realmente Argentina es, ¿no? O lo que pensamos que Argentina debería ser. Eh, Digo, es asfixiante, ya lo hablamos, no vamos a volver, y es compleja, obviamente también, ya lo hablamos, y no es la idea volver en pos del tiempo, pero claramente tenemos estos grandes tres problemas en lo que es la ley de impuestos a las ganancias. Ahí creo que termina nuestra presentación, y me parece que la idea era un poco como cerrar con esto, que es, creo, uno de los puntos de vista, uno de los puntos centrales en lo que tiene que ser la reforma, ¿no? Sí, perfecto, Tomás, gracias. Y bueno, esto es como recién lo mencionaba, una primera presentación, exposición, ideas, etcétera. Obviamente el que quiera compartirlo o en el próximo webinar mencionarlo, estamos muy a disposición y esto, discutir esto tan necesitado para el país en un ámbito académico, así que gracias a todos por participar, especialmente un viernes ya a esta altura del día y bueno, creo que en nombre de los cuatro les agradecemos su tiempo y buena predisposición. Bueno, No sé si hay gracias. hay algunos comentarios, pero no sé si hay alguna pregunta puntual o algo. Sí, A hubo un ver, espectador que hizo una pregunta, después Julio, pero creo que se retiró, porque había Ok. levantado la mano y bueno, hizo hincapié en la cuestión provincial, eh, pero después no sé creo si que hay está algún más. Julio. Sí, Eh, bueno, ahí uno de los comentarios tiene que ver con las tasas municipales e ingresos brutos. Acá quizás nosotros, a ver, la charla la encaramos de lo que podría ser una reforma tributaria a nivel nacional, entonces lo comentamos ingresos brutos y las tasas municipales muy por arriba. Por supuesto que, a ver, ya ingresos brutos es una locura. Las tasas municipales, a mí más lo que me indigna es cuando se las pretende equiparar a un impuesto y validar que la base de pago sean las ventas de un contribuyente, ¿no? Entonces digamos, las tasas ahí son retributivas de servicios en todos los casos y creo que ahí no hay que perder nunca el faro. Entonces, a veces a mí, por ejemplo, personalmente me entran los nervios cuando escucho del super IVA o de esas cosas, que es una validación a que las tasas paguen sobre misma base imponible que ingresos brutos, y yo creo que es una guerra que no hay que perder esa, porque no tiene razón de ser. Pero bueno, esa es mi opinión personal acá respecto de esas cosas. Eh, y después acá, bueno, Julio lo que hace es un comentario de que no se tengan en cuenta las opiniones de las provincias. Bueno, no sé, acá Franco es misionero, así que tenemos representación federal. Total, total. Yo Sí, soy de no, la y creo provincia de Buenos que Aires, el no soy de comentario acá. es también sincerarnos como país en las funciones, ¿no? De los tres niveles de gobierno, qué va a hacer cada nivel de gobierno y con qué recurso va a contar, digamos. Entonces, a partir de eso también debiere girar la discusión de los recursos, ¿no? Pero sí, desde ya que tenemos mucha visión federal y amamos el interior. no, y sobre todo hay una cuestión por ahí práctica, son ideas que estamos acercando y que no hay una limitación a cualquiera, ya sea que nos lo hagan llegar a nosotros o presentaciones directas ante los representantes de la provincia. Por representantes no me refiero al gobernador, me refiero a querés ir a hablar o escribirle al senador, al diputado. Hay algo que por ahí choca un poco con lo que uno piensa de que debería de ser un diputado, si bien hoy uno empieza a ver al diputado como algo bastante más humano y lo que uno encontraría en el subte colgado puteando, que es, si vos le llevas una buena idea y un argumento sólido, eso se puede replicar tranquilamente. Además de que, por supuesto, existe la posibilidad de hacernoslo llegar, pero no sé si pesa a nosotros, o presentarlo directamente ante el Ministerio de Economía. Alguien lo va a leer, no quiere decir que lo vaya a leer al día siguiente, pero en principio todo se lee, porque además están obligados a leerlo. No quiere decir que te vayan a prestar atención, pero esto es un debate que armamos entre nosotros con esta idea de
profundizar el tema y llevar ideas y eventualmente escuchar contrapropuestas. Entonces, sea Julio o sea quien sea, creo que sí es esta idea de que eh, de que puede haber visiones desde la provincia de algo importante. Sí, una cuestión para aclarar, el régimen federal es federal. No tiene, no, en mi opinión, no debería de pensar en las ideas de economías regionales o qué le pasa a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, a San Juan. Es federal, es para todos igual. Quien se tiene que encargar de la economía regional y de la economía provincial o de la economía municipal es el gobernante local. Es ilógico decirle, no es un comentario contra Julio, sino que es mi razonamiento. De vuelta, me parece bien estos planteos de cada uno, pero es ilógico cuando se plantea al gobernador de una provincia, saquen ingresos brutos, está bien planteado, saquen la tasa de no sé qué. Y vos decís, la tasa de no sé qué, andá y cruzate al intendente, porque es el intendente, es el consejo deliberante. Es ilógico que le digas a Nación, como se plantea constantemente en debates, no, porque ingresos brutos. Ingresos brutos es una cagada, pero la Nación no tiene potestad alguna para regularlo. Entonces, también hay que guiar el reclamo en donde corresponde. Y esto es una regulación federal. La regulación federal es federal, justamente, no tiene que distorsionarse por las provincias. Eventualmente, tiene que haber políticas públicas de equiparación, que ese es otro de los errores fundamentales que comete la ley de coparticipación, de generar un régimen de distribución en base a tal o cual cosa. No tiene nada que ver. Es solo para fondos que tienen que llegar a las provincias. Y después, eventualmente, tiene que haber políticas especiales para la equiparación de los ciudadanos. Pero creer que mediante el cobro de impuestos se va a lograr algo no tiene nada que ver. Y de hecho lo vemos en Formosa, donde reciben mucho más de lo que aportan y no es una provincia que haya comenzado. Lo vas a ver en todas las provincias del norte argentino, casi todas las provincias del norte argentino. Y no mejoraron. Lo ves en el sur, lo ves en la provincia de Buenos Aires misma. La provincia de Buenos Aires en realidad aporta más de lo que se lleva. Sí, aporta más de lo que se lleva, así que no es un buen ejemplo el que Sí. acabo de dar. Pero bueno, como decía más, ¿dónde lo podrían enviar? Al LinkedIn de cualquiera, pero si no a mí en particular, yo me comprometo a hacer llegar esta propuesta a quien sea. Y sí, bueno, el tema sí es cierto, el tema de retenciones al agro, pero son retenciones generales, es una decisión federal que afecta a un sector en particular. Sí, hubo comentarios, no para hacer política ni a abanderar a nadie, pero hubo debates del ministro de Economía diciendo, mirá, sí, así como ingresos brutos es una cagada para las provincias, yo estoy consciente de que el impuesto al cheque y el derecho de exportación es algo horroroso que tiene que ser eliminado. Es el planteo que decía Tomás. Bueno, eso cuesta 3 puntos de PBI. Hay que ver cómo se hace para no entrar en un déficit por eliminar el impuesto. Que también es esta cuestión de, bueno, pero ¿necesitas eliminar el déficit para eliminar el impuesto o necesitas eliminar el impuesto para que crezca la actividad económica y poder eliminarlo? Ahí no te sabría decir, eso es una mezcla entre decisión política y un poco de futurología. Eh, pero bueno, eso. Bien, perfecto. Bueno, Bueno, nada, ¿Tenemos preguntas? gracias. Estamos. Recuerden que el último viernes de este mes pueden encontrar en el mismo lugar donde encontraron el link de inscripción de en la página de USEMA, en la segunda parte donde efectivamente hablaremos de propuestas o quizás, ya medio que quizás aparezca la propuesta o el rumbo definido de la administración de turno y veremos qué trascendidos hay para ese momento. Y si no, hablaremos de las distintas propuestas, como decía Florencia, de super IVA o distintas alternativas. Gracias, buen fin de Gracias. semana y gracias por haberse quedado hasta tan tarde y gracias Tomás, Florencia y Franco por estar también hasta tarde. bueno, gracias a Bueno, gracias a ustedes. ustedes. Chao, Chao, chao. chao.